Bien, hermanos, damos gracias por la presencia de todos ustedes aquí en la iglesia de manera física. Es una gran bendición poder compartir así la palabra de Dios. Alcen la mano las que son mamás. A ver, alcen la mano los que son mamás. Bueno, Dios les bendiga grandemente a ustedes en este día. Dios les bendiga grandemente a ustedes. El proverbista dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice: dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Sus obras esos son sus hechos. Si hay un amor más parecido, el amor de Dios para con nosotros es el amor de una madre. Pablo dice a los tesalonicenses: yo fui como una nodriza, como una madre, y estuve dispuesto aún a dar mi propia vida. Y eso es lo que hace una madre, está dispuesto a dar muchos sacrificios y aún su propia vida por sus hijos. Lo reconozco en mi propia madre, que todavía vive, y es una gran bendición, y lo reconozco en Sandra, mi esposa. Mis hijos son los que son en Cristo Jesús. Los que son en Cristo Jesús es por la obra de ella, en realidad. Así que damos gracias a Dios por todas las mamás. Que Dios las bendiga. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 4. Aquí estamos estudiando y Dios mediante hoy vamos a terminar este capítulo 4. Los personajes bíblicos que han experimentado una visita al trono celestial, ustedes saben, lo hemos dicho aquí, es el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Aparte de estos pocos hombres, los viajes al cielo no suceden. En los evangelios dice que nadie va al cielo sino aquel que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es una experiencia muy rara. El mismo apóstol Pablo, que fue en nuestra lectura hace un momento, él describió esta experiencia y él dijo: yo conozco a tal hombre y él no sabe si fue en el cuerpo, si fue en el espíritu, dice Dios lo sabe, pero dice: yo fui arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables, oí palabras que no me es dado expresarlo, no puedo decirle a otras personas. Este es el tercer cielo, esta es la morada de Dios, este es el paraíso, el Edén glorioso, ¿no? El Edén glorioso que es la morada de nuestro Dios. Pablo vio allí y oyó cosas allí y se le dijo: no debes hablar absolutamente nada, porque esto está fuera del ámbito del habla humana. Y no hay palabras para poder describir lo que el apóstol Pablo vio y oyó, así que era inexpresable para él, y aunque lo fuera, se le había no permitido hablar, no se le permitió hablar. Y si nos preguntamos por qué es que el apóstol Pablo, viendo todo eso, no se le permitió expresar esa subida al cielo. Bueno, nosotros entendemos la vida del apóstol Pablo fue para su propio consuelo, fue para su propia seguridad, para su propio aliento, para su propia esperanza, porque el apóstol Pablo iba a pasar por muchísima aflicción. Él iba a mirar a la muerte cara a cara en muchísimas ocasiones a lo largo de su ministerio, y él necesitaba esto. Y por eso es que Pablo podía decir: para mí muchísimo mejor es partir y estar con Cristo. Él decía así, con toda convicción. ¿Por qué lo podía decir así con toda convicción? Porque él había hecho un viaje previo al cielo. Él había estado allí en el paraíso. Juan, en el Apocalipsis 4 que nosotros nos encontramos estudiando, también es llevado al cielo en una manera sobrenatural. Y el Señor lo transportó a la misma sala del trono, y Él allí nos está dando una descripción del trono allí en los cielos. Y es un lugar en que tú y yo y todos los creyentes verdaderos van a estar. Recuerda cuando estudiamos en Apocalipsis 3 y el verso 21, a la última iglesia se le dijo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es una promesa para los cristianos. Apocalipsis 3:21. Termina este capítulo 3 y inmediatamente va al capítulo 4 y está aquí.
se abre el mismo trono de Dios. De manera inmediata está la visión del trono de Dios. Es algo increíble. Y lo primero que ve el apóstol Juan cuando Dios le dice, sube acá y ve el cielo, ve el trono de Dios. Es lo primero que él ve, es lo que sus ojos se enfocan. Si hay en el cielo algo prioritario, es el trono de Dios. Eso es lo que él ve y lo que nos está diciendo a nosotros. Y al ver el trono, y allí sentado al mismo Dios, él ve el fulgor de la gloria de Dios. Está allí brillando cristalinamente con un rojo intenso, es el rojo carmesí de su furia. Y alrededor de todo eso que sale brillando, y ese rojo carmesí, que es la furia de Dios, alrededor de todo eso están unos colores increíbles, como del arco iris, y todo lo está cubriendo un color esmeraldas. Es algo increíble todo lo que él comienza a ver. Esta es la visión. Esto es símbolo de la gracia y la misericordia del Señor. Y junto con estos colores que están allí brillando, están 24 tronos, símbolo de la iglesia que es redimida y coronada. Es una imagen única lo que él está describiendo del cielo. Y vio también que salía del trono una serie de holocaustos sobre la tierra, el juicio ardiente de la ira de Dios contra el pecado. Eso también él pudo observar. Y vio delante del trono, vio la base de cristal del trono que refractaba la gloria de Dios ardiente, brillante, que llegaba a todo el universo. Esto es algo fuera de toda vista humana. Y junto y alrededor del trono vio 4 seres vivientes, semejantes a un león, el otro era semejante a un cordero, semejante a un hombre y semejante a un águila. Y veíamos la semana pasada que representaban la responsabilidad que tienen los ángeles por el orden creado por Dios. Y también representan o significa el poder que tienen estos seres que están cerca de Dios. Son seres fuertes, son seres de servicio, son seres racionales, rápidos, que se mueven para ministrar a donde Dios le dice que deben ministrar. Así que ellos son seres que sirven a Dios. Y mientras del trono están saliendo estos relámpagos, estas voces, estos truenos, y sale fuego del trono, es como si Dios comenzara a levantarse de lo que está sentado, porque está ya apresurándose para hacer y traer el juicio sobre la tierra. Y no debe sorprendernos entonces que estos 4 seres vivientes están ayudándole a Dios ¿en qué? En el juicio que viene pronto. Y esto no es ajeno a la enseñanza que el Señor Jesucristo también dijo en su ministerio terrenal. Si vamos al Evangelio de San Mateo y vamos al capítulo 13, San Mateo capítulo 13, y vemos aquí el versículo 49, el verso 49, aquí está lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo es que ayudan los ángeles al final de los tiempos? ¿En qué van a ayudar? Dice, así será al fin del siglo. Dice, saldrán ¿quiénes? Los ángeles, dice, los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Esta es la participación de los ángeles. Avancemos un poco más aquí en Mateo y vamos al capítulo 24. Capítulo 24, y leamos aquí el versículo 31. Aquí está dando una enseñanza también el Señor en la venida del Hijo del Hombre. Y Él dice en el verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y aquí está la participación de ellos, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los ángeles están muy involucrados en el juicio. Ellos van a ayudar a Dios en el juicio. De hecho, uno de estos 4 seres vivientes de los que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, capítulo 4, uno de estos 4 seres vivientes, no sabemos cuál de estos 4, pero uno de estos es el que comienza justamente la tribulación. En el
en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 1. Observemos esto. Mira, Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, ahí está uno de los 4 seres vivientes. ¿Cuáles son estos? Uno de los 4 que vio Juan en la visión. Dice, decir como voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, es terrible, pero los ángeles, estos seres vivientes, estos querubines, estos serafines, son santos ángeles que están involucrados en el juicio, y así los observamos aquí. Estos 4 seres vivientes, veíamos la semana pasada en el versículo 8, que tienen ojos por todos lados, tienen ojos por todas partes. Eso es símbolo de que ellos pueden ver, pueden reconocer, pueden examinar, pueden evaluar y que nada escapa de sus ojos, nada escapa de su conocimiento. Son conscientes y conocedores de ello. Eso es lo que simbolizan estos ojos. Entonces hemos visto algo de la responsabilidad que tienen los ángeles con la creación. Hemos visto el poder simbolizado en los 4 rostros que se nombran allí. Pero todo eso lleva a la conclusión de lo que estamos viendo en estos últimos versículos, que ellos son parte del juicio, parte del juicio. Su papel es importante aquí en el juicio. Tienen un papel aquí en el juicio de Dios. Ellos estarán vertiendo las copas para derramar la furia final de la ira de Dios. Es tremendo el trabajo de ellos. Y aunque es interesante que los vemos aquí involucrados en el juicio de Dios, sin embargo el juicio de Dios sabemos que es algo temporal. Esta tribulación va a ser por 7 años, apenas 7 años. Sin embargo vemos su real dedicación, por lo cual ellos están ocupados por toda la eternidad. ¿Cuál es su real dedicación? ¿Cuál es? La adoración. Esa es su real dedicación, la adoración. Mira el versículo 8, estamos en Apocalipsis 4:8, en la segunda parte, que dice, y no cesaban. No cesaban quiere decir que siempre lo están haciendo. No cesaban, dice, día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Vaya, eso es lo que ellos están diciendo, santo, santo. Ellos no cesan, significa que su vida está dedicada a adorar. No cesan día y noche. ¿Qué quiere decir? Que constantemente ellos están adorando. Su vida está abocada a adorar a Dios. Se dedican a alabar, a glorificar, a exaltar, a honrar el nombre de Dios. Ellos están en esta tarea, en esta función. Los seres vivientes, recuerdan que vio el profeta Isaías, que tenían 6 alas, los describe aquí, a estos mismos seres vivientes que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué sus rostros? Porque no pueden mirar la gloria de Dios y seguir vivos y no ser consumidos. Con 2 cubrían sus pies, porque el lugar donde ellos están, santo es. Entonces están ellos ocupando 4 de estas alas, que dedican entonces a la adoración. Ese es su principal cometido. 2 alas están destinadas justamente a volar, a moverse, según la orden de Dios, se mueven de una manera rápida a hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Pero vemos que la adoración es siempre su prioridad. Qué importantísimo esto, la adoración es siempre su prioridad. Se dedican día y noche. No paran de adorar, no paran de adorar. Esa es su ocupación, no por un día, no por una semana, su ocupación eterna, dice. Esta es su alegría eterna, su gozo eterno, su privilegio eterno. Esto es lo que están haciendo estos 4 seres vivientes. Y esto nos lleva entonces a la última característica de esta visión que nos presenta el apóstol Juan. Porque hemos visto ya la visión de lo que hay en el trono, alrededor del trono, lo que sale del trono, lo que está delante del trono, lo que hay dentro y alrededor del trono, que son estos 4 seres vivientes. Y ahora viene el final de lo que él ve en cuanto al trono. Ve
¿Qué es lo que hay hacia el trono? Esto es hacia el trono. Es decir, que hay algo que se acerca hacia el trono. Algo va hacia el trono. ¿Qué hay hacia el trono? ¿Qué hay? Hay pura adoración. Eso es lo que vemos, pura adoración. El verso 8, estos seres vivientes dicen santo, santo, santo. Y esta alabanza llega al final hasta el capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. Allí termina esta alabanza. Ellos están diciendo santo, santo, santo. La semana pasada dijimos que hay 5 alabanzas aquí y se dividen en 2 categorías. La primera es una exaltación a Dios por la creación, y el segundo es una exaltación a Dios por la redención del hombre. Ese es el capítulo 5 que habla del Cordero y lo que Dios ha hecho con el hombre, que es redimirlo. Entonces hay 2 cosas bien marcadas aquí. Y esta alabanza a Dios vemos que comienza con este cuarteto, con estos 4 seres vivientes. Con ellos comienza esta alabanza. Luego se van a añadir 24, que son los 24 hombres del trono, 24 seres vivientes más. Esos ya son 28. Luego se añaden las arpas y luego se añaden todos los ángeles. Finalmente todo ser viviente, todo ser vivo está colapsando en esta adoración. Es un cuadro increíble lo que ve el apóstol Juan. La escena aquí es adoración hacia el trono, adoración hacia el trono. Dios aquí está siendo honrado, ¿ves? Dios está aquí siendo adorado, está siendo glorificado. Y Juan ve de alguna manera que todo el cielo está adorando a Dios. Primero los 4, luego están 28, luego las arpas, en estos luego los santos ángeles y luego cada ser vivo está adorando a Dios. ¿Por qué adoran a Dios? Todos ellos en el cielo. ¿Por qué es que adoran a Dios? Podemos ir a muchos textos de la Biblia. En Éxodo, como nos habla y nos dice, Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Dice, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que no pueden adorar a Dios? Es que lo adoran. ¿Por qué lo adoran? Por eso. Porque no hay otro como Él. Nadie es como Él. No hay otro. No hay nadie como Él. Mira lo que dice el primer libro de Crónicas 17:20. Primer libro de Crónicas 17:20. Esto es David quien dice esto al ver la proeza de Dios, al ver la promesa de su hijo y de que nacerá uno que regirá con vara de hierro. Y mira lo que dice David, conociendo todo lo que Dios había hecho, incluso allí en Egipto, a sacar a su pueblo, las proezas y hazañas que había hecho. Él dice, Jehová, no hay semejante a ti, dice, ni hay Dios sino tú, dice, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Vaya. Toda la adoración del universo está centrada en Dios. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de adorar a nadie más, porque no hay nadie más como Él. ¿Sí ves? No hay nadie más como nuestro Dios. Es que no hay nadie más a quien adorar, no hay nadie más. Cuando está Dios allí, Él es el único a quien se le adora. Y mira lo que dice el Salmo 86:8. El Salmo 86:8. Mira cómo reconoce aquí el salmista. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, ¿ves? Solo Él. No hay más Dios. Nadie es como Él. Nadie, no hay nadie más. Por eso es que lo adora todo el cielo. Allí el universo está adorándolo. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oye, ¿no temblamos cuando leemos eso? Hay cánticos donde dice que nosotros debemos
amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Estaba recordando el otro día cuando cantábamos este cántico de 10,000 razones. Ahí dice, te amo con todo mi corazón. Es tan fácil pronunciar esta frase. Es tan sencillito pronunciar esta frase. Pero de verdad tu corazón está todo abocado a Dios, que no hay nada que dejes a ninguna otra adoración allí al lado, y que todo está entregado hacia Dios. No te tiembla mi vida para poder pronunciar esto correctamente. Tiemblo al decir esto. Me he callado en poder decir esto, te amo, así como dice el cántico, como dice el himno, que es tan fácil decirlo. Pero analiza tu vida, si todo tu corazón está rendido a Él para la adoración. Debemos adorar al Señor con todo lo que tenemos, porque no hay nadie más para quien debemos reservar nada. Solo Dios es Dios, solo Él es el único. Por eso el cielo completo, todo ser en el cielo está adorándole a Él. Y cuando estos seres vivientes, estos 4 seres vivientes comienzan a adorar a Dios, entonces ellos van a mencionar algunos temas importantes a lo que van pronunciando las palabras de su alabanza. Y lo primero que ellos mencionan es la santidad de Dios. Incesantemente ellos están diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios. ¿En qué se centra entonces sus atributos de Dios? ¿En qué se centra esta adoración? En eso, en la naturaleza de Dios, en los atributos de Dios. Lo primero que les hace adorar a estos 4 seres vivientes, ¿qué es? Porque están viendo su santidad. Y lo primero que les lleva a adorar a Dios es esto, es su santidad. Esto es impresionante porque entonces lo primero que sobresale cuando ellos están viendo allí el trono de Dios, ven su santidad y ellos comienzan a decir santo, santo, santo. ¿Recuerdas cuando Dios le había concedido a Ana su petición de tener un hijo? Y Ana adoró a Dios. ¿Y sabes lo que él dijo? Lo que ella dijo, mi corazón se regocija, dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Y en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2, dice, no hay santo como Jehová. Lo primero que ella menciona es la santidad de Dios. Dice, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Dice. Qué impresionante que es que lo primero que ellos hacen al adorarlo es lo que están viendo inicialmente, que es la santidad de Dios. Es lo que les provoca a ellos adorar. Isaías también vio y oyó a los serafines que estaban por encima del trono y ¿qué decían ellos? Santo, santo, santo. ¿Ves? Este mismo cántico, esta misma exaltación. Juan aquí en su tiempo oye lo mismo. ¿Sí ves? No solo le dicen esto en el tiempo de Isaías, también lo escuchamos en el tiempo de Juan en el Nuevo Testamento. Y los seres le están diciendo lo mismo, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque dice que estos seres no cesaban día y noche. Es decir, que siempre ellos están cantándole, alabando a Dios, glorificando a Dios y exaltando este atributo de la santidad de Dios. Y por eso le están diciendo santo, santo, santo. ¿Y qué significa específicamente esto de santo, santo y santo? Porque la Biblia nunca dice... Bueno, la Biblia dice que Dios es amor, pero nunca nos dice, oye, dile, Dios es amor, amor y amor. No dice tal cosa en la Biblia, no nos dice. Sabemos que Dios tiene abundante gracia para con los pecadores, pero no hay una orden, o en la Biblia no está escrito que se nos diga gracia, gracia, gracia. No hay tal cosa. Cuando habla de su misericordia, vamos entonces al libro de los Salmos y ahí dice hay miles de misericordias para Dios, pero no encontramos un texto que diga misericordia, misericordia, misericordia. Lo que sí encontramos aquí cuando dice santo, santo, santo. Entonces este es el atributo, de alguna manera podemos decir más destacado, que de alguna manera sobresale en Dios, porque posiblemente es el resumen de todo lo que Dios es.
Es su santidad, es lo que más emana. Y sabemos que la santidad de Dios es la separación total y absoluta del pecado. Es una separación total y absoluta del pecado. Dios es puro. Dios es puro. Es que tal vez ni siquiera lo podemos entender porque estamos manchados de alguna manera con el pecado nosotros. Pero Él no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con el mal. Ni en cualquier forma. No tiene nada que ver. Él es una cosa diferente. Él lo hace distinto de su creación. Esto lo distingue de su creación. Él es una persona diferente. Cuando hablamos de su santidad, también hablamos de que Él es distinto de la creación. Es otro ser. No lo podemos imaginar o describir con cosas que nosotros vemos. Porque Él es Dios. Dios es invisible. Y es otro ser. Es distinto. Él no está manchado por el pecado. La caída de los ángeles demuestra que, aunque son seres santos, pueden ser tocados por la iniquidad, como lo fueron. ¿Sí? La caída de estos ángeles, pero Dios es completamente diferente de su creación. Él es completamente puro en su naturaleza y en su ser, separado del mal de cualquier forma que podamos nosotros imaginarla. Él no tiene nada que ver con eso. Es imposible que la naturaleza de Dios sea alguna vez tentada y pueda ceder y caer y pecar. Es imposible. Dios no puede hacer eso. No hay un aspecto más santo de Dios que otro, ni un aspecto más separado del pecado que otro. Todo su ser es consumado en su majestad, en una santidad. En Éxodo 15:11 vimos: ¿quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, magnífico? Está magnificando esto, la santidad de Dios. Está completamente separado del pecado. Habacuc, el profeta, él dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Ves? Ni puedes ver el agravio. Dios odia, Él está divorciado de esas cosas. Ni siquiera lo puede ver porque Él es santo, Él es limpio. No puedes ver el mal, dice. Así lo reconoce Habacuc. Incluso nuestro Señor Jesucristo, encarnado, Él fue tentado por Satanás, pero en su divinidad jamás podría ceder al pecado. Jamás podría pecar en su divinidad. ¿Ves? Y eso fue lo que ocurrió. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo, porque Él está completamente aparte del pecado. Majestuoso, magnífico en santidad, dice. Magnífico en santidad. Esta separación, esta santidad, se la ve mezclado con diferentes otros atributos de Dios. Y podemos ir a muchos textos de la Biblia y aparece algunos atributos y allí siempre está mostrándose la santidad. Por ejemplo, si vamos al Salmo 47:8, el Salmo 47:8, fíjate, aquí está Dios en su trono, está con toda su autoridad. Aquí están algunos atributos, Él está reinando aquí, el Salmo 47:8. Y mira cómo no es ajeno aquí la santidad de Dios. Está aquí, dentro de sus otros atributos. Dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ahí está la santidad de Dios. El salmista también dice: para contemplar la hermosura de Jehová. Esta hermosura es la santidad de Dios. Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandato de Dios. Dios es adorado por su santidad. Dios es adorado por su separación del pecado. Pero la adoración de su santidad aquí en Apocalipsis 4 adquiere un propósito diferente de lo que nosotros hemos visto. Adquiere una perspectiva muy directa aquí, porque aquí están exaltando, están alabando estos cuatro seres vivientes, están adorando a Dios al ver su santidad, pero su santidad está exhibida en juicio, en el juicio que va a venir, está mezclado con el juicio que va a venir. Y esto es una perspectiva diferente, ¿sí ves? Porque aquí aparece la santidad
porque está mezclado, está relacionado con el juicio de Dios. Ellos están adorando a la santidad de Dios porque va a emanarse también un juicio. Esto es algo interesante como lo presenta el apóstol Juan. La santidad está furiosa con el pecado. Y Dios como santo no solo es incapaz de ser tocado por el pecado, sino que Él resiste al pecado. No puede tolerar el pecado. Él no está manchado de pecado, pero Él rechaza el pecado. Ni siquiera puede mirarlo. Y Él debe destruir el pecado. Y eso es lo que va a hacer un Dios santo. Él va a destruir el pecado. Por eso es que la santidad de Dios produce temor. La santidad de Dios, inmediatamente la reacción es que produce temor. El Salmo 89:7, dice: Dios temible en la gran congregación de los santos. Ahí está, Él es temible en la gran congregación de los santos. El libro de Job, capítulo 13 y el verso 11, Job 13:11 dice: de cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Allí está, da miedo, produce miedos la santidad de Dios. Produce pavor, como dice Job aquí. No, espanto produce la santidad de Dios. Primer libro de Samuel 6:20 dice: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién puede estar delante del Dios Santo? ¿Quién puede estar? Esto fue justamente lo que intimidó al profeta Isaías. ¿Recuerdan? Cuando él vio al Dios sublime, el trono de Dios glorioso, y que sus faltas llegaban hasta el suelo, ¿no? Vio la gloria, la soberanía de Dios allí en esa visión. Y él también oyó a los ángeles que decían ese cántico: santo, santo, santo. ¿Cuál fue la reacción de él? Tuvo miedo, tuvo temor. Él dije: ahora soy hombre muerto, dice, soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ha visto la santidad de Dios, ha visto la santidad de Dios. Dice: estoy en el infierno, estoy confinado a ir al infierno, porque mis ojos han visto a Dios. He visto la santidad de Dios, y Él ha visto mi vida. Y si vio mi vida, ha visto mi pecado. Ha visto mi pecado. Y si ha visto mi pecado, entonces yo no tengo salvación. Yo voy al mismo infierno. Esta es la reacción de Isaías. Porque Dios está enojado con el pecador siempre. Isaías lo sabía. Sabe que Dios tenía furia hacia el pecador y hacia el pecado. Isaías ya lo había experimentado, ya lo conocía a través de la historia, y en su propia vida conocía eso. En su propia vida, me refiero, en su propio tiempo, había visto cómo Dios había destruido al pecador. A veces el suelo puede abrirse y se los tragaba a los pecadores que Dios quería castigar. A veces Dios los había golpeado con una lepra, como había sucedido con el rey Usías, que murió y él tuvo la visión. Así lo castigó Dios a este rey. A veces podría haber sido con un ejército. A veces algo aterrador, como un oso destruyendo a una persona. Y en el caso de Isaías fue Dios misericordioso y no lo destruyó debido a la fe que tenía el profeta. Pero regresando al capítulo 4 de Apocalipsis aquí, a medida que la santidad de Dios se mueve en su furia, y no va a haber misericordia, ¿ves? Aquí no va a haber misericordia, porque esto se va moviendo hacia la furia de Dios y va a llegar hasta el juicio. Aquí la misericordia va a llegar a su fin, la gracia va a tener su fin, el tiempo se va a acabar y el mundo pecaminoso entrará en el juicio final. Y el mundo va a sentir la furia de Dios sobre el pecado, sobre la impiedad. En los capítulos posteriores, capítulos 6, 7, después de que vienen los primeros siete plagas con esos 7 caballos, es terrible lo que va a ocurrir. La gente de la tribulación dirá a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, dice.
Escondednos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El mundo sabrá que es Dios castigándolos a ellos. Querrán que las peñas, las piedras, los montes los sepulten, y no ocurrirá eso. Pedirán morir porque no soportarán. Esta es la ira de Dios que se va a desatar. Y en esta visión Juan está observando que esta furia de Dios comienza a aumentar y no va a terminar. No va a presentarse la misericordia de Dios, no va a estar la gracia de Dios, va a llegar a su fin. Este es el tiempo estipulado por Dios y profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas. Así que cuando los seres vivientes entonces están ellos diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios, ellos están centrándose en la santidad de Dios expresada en una reacción devastadora contra el pecado, con furia contra el pecado. Y eso se va a desatar en el capítulo 6 que comienza la tribulación. Bien, no solo la santidad de Dios es parte de la adoración por estos 4 seres vivientes, también hay un segundo elemento por el cual ellos adoran a Dios. ¿Cuál es este? El poder de Dios. Ellos adoran también por el poder de Dios. Y mira el versículo 8 lo que sigue diciendo. Dice, todopoderoso. El todopoderoso. Pantocraton en el idioma original. Un comparativo diría Dios es poderoso, pero un superlativo diría Dios es el más fuerte, Dios es el más poderoso, Dios es el más prevaleciente. Este es un superlativo, este es el todopoderoso. Este tiene la idea de un hombre que ha conquistado, que ha hecho una gran conquista y está en un desfile con todo su ejército en una procesión, ¿no?, para ser premiado por su victoria, ¿no? Eso es lo que dice el todopoderoso, que no hay otro más, que este es el que ha tenido la victoria sobre todo. Y Dios, como todopoderoso, puede hacer cualquier cosa que Él quiera, cualquier cosa, y nada le puede detener. No hay nada que Él diga que quiere hacer que no lo pueda hacer. Él, todo lo que Él dice que quiere hacerlo y lo quiere hacer, lo hace, lo puede hacer. Él nunca está cansado. Eso es lo interesante del Todopoderoso. Habiendo gastado toda su energía en algo, Él nunca ha perdido energía. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera, que sea factible hacerla, Él puede hacerla. Y Dios se arroga este título para Él. Dios reclama este título para Él. Cuando Abraham tenía ya cerca de los 100 años, se presentó para confirmarle nuevamente la promesa que le había hecho de que de su descendencia ellos tendrían un hijo y su descendencia saldría el Mesías posteriormente, con otras profecías. En Génesis 17:1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Así se presentó a Abraham, así lo reconoció a Abraham, así se le presentó. ¿Por qué? 99 años, su esposa tenía 90 años. Y él se presentó de esa manera, yo soy el Dios poderoso. Él se robó este título. Él lo reclama este título porque Él es el único, Él es el Todopoderoso. Cuando Jesús estaba hablando de la salvación con los discípulos, y entonces los discípulos dicen, es imposible ser salvo, porque Jesús decía que ningún rico puede ser salvo, porque ponen su fe en la riqueza. Entonces nadie puede ser salvo, y entonces Jesús les dice, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es el Todopoderoso. El salmista en el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es decir, nada le puede detener. O sea, todo lo que Él quiso, todo lo que Él planificó, dice, todo lo ha hecho. Nada de lo que Él planificó, nada de lo que Él ha pensado que iba a hacer, nada no lo ha hecho. O alguien le ha detenido. Nadie le puede detener. Él puede hacer eso, Él puede hacer. Él se propone y puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer lo que concebimos. A veces tenemos muchos planes, queremos hacer muchas cosas y cuando llega el momento no podemos hacerlo.
Por mil y un razones no tenemos la capacidad de llegarlo a hacer. Pero Dios sí puede todo. Todo lo que Él piensa que debe hacerlo, Él lo hace. Y lo interesante es que nadie puede detenerlo a Dios. Tiene un poder infinito. Ese es el todopoderoso. Y su poder es igual a su voluntad, porque Él decide. Él quiere hacer eso y llega a hacerlo. Nadie le puede parar esa voluntad. Nadie le puede detener. Dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Ves? Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Todo lo que quiero. Entonces, sea lo que Dios quiera, Él lo hace. Él lo va a hacer. Él lo puede hacer. Pensamos en la creación. ¿Cómo es que Dios hace la creación? No tuvo herramientas para hacer, no tuvo la materia prima para hacer la creación. Nada de eso. Sin embargo, creó todo el universo. Ese es el Dios todopoderoso. Nadie le ayudó. Oye, échame una mano aquí para hacer eso. Nadie le ayudó a Dios. Él habló y se hizo, dice. Él habló y se hizo. Es más, Él controla su creación en todo momento. Nadie puede ayudarlo y nadie puede tampoco detenerle esa ayuda. Nadie puede obstaculizarle a Él, porque Él es soberano en todo. Absolutamente competente, absolutamente poderoso para controlarlo todo. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Y fíjate, este texto, quisiera que vayamos allá. Primer libro de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas 29:11. Aquí podemos encontrar la suma de este poder. Tal vez si podemos verlo de alguna manera aquí resumido, este poder, para entender lo que es el Dios todopoderoso. Primer libro de Crónicas 29:11. Mira lo que dice. Tuya es, dice, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Él las ha hecho, dice. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Ay, Él es dueño de todo, Él controla absolutamente todo. Este es el Dios todopoderoso. Él es capaz de hacer cualquier cosa. ¿No ves en el Nuevo Testamento cómo hay frases para nosotros que traen tanto confort y consolación? Es poderoso para socorrer a todos los tentados. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y una frase que me encanta, que es el Dios todopoderoso, una frase de promesa para nosotros en Efesios 3:20, que dice: es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué increíble versículo, pero ahí está demostrado el poder de Dios. Aún lo que tú ni siquiera te imaginas pedir, Él puede hacer mucho más allá de eso. Poderoso, como decía Pablo, para guardar mi depósito para aquel día. Es la fe. Y en Judas 24 dice: poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Allí nos cogemos los creyentes. Esa es la promesa de Dios. Regresando a nuestro capítulo de Apocalipsis 4, vemos aquí que esta escena entonces está relacionada. Hemos visto su santidad en el juicio, hemos visto el poder en el juicio, estas dos cosas fundamentales. Y cuando dice todopoderoso, está diciendo que nadie puede detener este juicio. Nadie puede detener este juicio. Nadie puede obstaculizarle a Dios. Es imposible. Recuerda que fue Dios quien expulsó a los ángeles que pecaron en el cielo. Él los expulsó del cielo.
Nadie pudo detener a eso. Satanás está tratando de frustrar el juicio de ellos y no puede hacerlo, no puede lograrlo. Fue Dios quien destrozó al rey más poderoso del mundo, del imperio más poderoso que ha existido en el mundo, que fue el imperio babilonio. Fue Nabucodonosor. Y lo hizo como un animal y lo hizo comer hierba durante 7 años. Ese es el Dios poderoso. Y su poder traerá al final el que desatará el juicio sobre los pecadores. Y nadie puede detener eso. No hay manera que se pueda detener. Nahum dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién puede permanecer delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie puede detener esto. Así que Todopoderoso aquí es un nombre que está asociado también al juicio. Así como su santidad está asociado al juicio, aquí también vemos que el Todopoderoso está asociado al juicio de Dios. Isaías ya lo ha dicho también, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, relacionando el juicio con Todopoderoso. Joel 1:15 también dice, ay del día, pues cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Este es el día del juicio de Dios, el que estamos hablando ahora en Apocalipsis, que se está acercando, el juicio de Dios. A veces pensamos, tal vez como Todopoderoso, en términos de los propósitos de Dios. Él puede hacer lo que sea, lo que Él quiere hacer, lo hace Dios, ¿no? Podemos pensar el Todopoderoso en términos de propósitos salvador. O sea, Él salva a quien Él quiere. Vemos el propósito de Dios en términos de la providencia de Él o de su propósito creativo de crear todas las cosas y sustentar a la vez todas estas cosas. Pero aquí estos 4 seres vivientes están adorando a Dios por su poder en términos del juicio. ¿No? Esto es algo interesante. Esto es algo diferente de las otras adoraciones. Aquí ellos adoran a Dios por el poder que tiene en términos de lo que va a hacer con su juicio. Los 4 seres vivientes adoran a Dios también por otro atributo. Veamos el versículo 8. Mira, versículo 8 en la última parte dice, el que era, el que es y que ha de venir. Otro aspecto de la adoración de estos seres vivientes es la eternidad allí. El que era, el que es y el que ha de venir. Esto lo hemos estudiado nosotros en el capítulo 1, verso 4, en el verso 8. También aparecen otros textos más allá de Apocalipsis 16 y otros textos más. Aparece la misma frase. El salmista dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Eso no es otra cosa que la eternidad de Dios. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Los animales tienen un comienzo y luego ellos tendrán un fin. Los ángeles y las personas tenemos un comienzo y seremos eternos, nunca tendremos fin. No sea los hombres para condenación o sean para salvación, habrá eternidad en el hombre. Pero hay un solo ser que no tuvo ni principio y que no tiene fin. Y ese es Dios. Ese es un único ser. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esa es la eternidad de Dios. Es uno, no hay más. Él es el único. Es reconfortante para nosotros saber que tenemos un Dios que está destinado a consolarnos, que es eterno y que nos consuela y que es todopoderoso y que trae consuelo. Pero también puede ser terrorífico. Este Dios también puede ser terrorífico. Es increíble saber que por un lado tenemos a un Dios que vive para siempre. Es eterno, vive para siempre. Eso significa que el cielo va a ser para siempre. Y si nosotros se nos ha prometido el cielo, vamos a estar para siempre con Él.
Eso significa que hoy recibimos un peso eterno de gloria cada vez que tenemos aflicciones. Y eso será algo que es eterno. Los placeres divinos serán para siempre, y serán para siempre para beneficio de nosotros y bendición de nosotros. Tenemos una herencia que se nos promete y una corona que nunca se va a desvanecer, porque es una promesa que es para siempre, porque Él dice que Él es eterno. Entonces, por un lado, nosotros nos regocijamos en esto, que Dios sea eterno, porque todas esas promesas son eternidad también para nosotros. Pero también significa que el infierno es para siempre, por otro lado, ¿ves? El infierno también es para siempre. Eso significa que el castigo será perenne, será por siempre, no tiene fin el castigo. El tormento para los pecadores será para siempre. El llorar, como dicen los evangelios, y el rechinar de los dientes será para siempre, porque Dios es eterno, porque Dios es para siempre. Así es como se lo estipula aquí. Así que cuando pensamos en la eternidad de Dios, por un lado es fuente de gozo para nosotros, pero por otro lado es fuente de miedo. Es fuente de miedo. Su santa ira, su poderoso juicio va a conducir un castigo eterno. Y aquí vemos a los 4 seres vivientes que lo están alabando por esto. O sea, ellos están alabándolo a Dios porque Él va a juzgar para siempre a los pecadores. Y lo vemos que están alabándolo por ello. Porque Él tiene el derecho de castigar el pecado. Este es el Dios santo que castiga el pecado. Se lo alaban tanto por el juicio como lo elogian por su santidad. ¿Ves? Están alabando por el juicio, ¿no? Están alabando porque Dios va a hacer juicio. Eso es lo correcto para un Dios santo, castigar al pecador, erradicar el pecado. Eso es lo correcto. Y los seres vivientes que están cercanos a Dios y se gozan en su santidad y reconocen esta santidad como majestuosa, como magnífica, como increíble, y contemplan esta santidad, también están reconociendo su juicio y alaban a Dios por el juicio que va a traer. Vaya, esto es algo increíble. Entonces lo elogian estos seres vivientes a Dios por su santidad, por su poder y por su eternidad. Tiene derecho a juzgar a los pecadores. Así que estas 4 criaturas vivientes le ofrecen adoración que están asociadas con el juicio inminente del Señor. Y luego mire el verso 9, que vienen más elogios. Ellos siguen cantando esto y dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, que cuando estos ángeles comienzan su adoración, se están identificando con la gloria del Señor, con el honor del Señor, están reconociendo todo esto, están dando acciones de gracias, están expresando su eternidad, porque ellos están diciendo el que vive por los siglos de los siglos. También están expresando todo esto. Y cuando los 4 seres vivientes adoran de esta manera, están honrando, glorificando y dando gracias al Dios eterno, se desencadena otra cosa. Ya no solo está este cuarteto de ángeles, sino que se pone en marcha a otros fieles que le están acompañando. Mire el verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esto Juan lo está viendo de una manera anticipada, ¿sí? Esto Juan lo está viendo de una manera anticipada. Dice: echan sus coronas delante del trono. Echan sus coronas delante del trono. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Lo estudiamos. Ellos están representando a la iglesia del Señor, a la iglesia que ha sido redimida, a la iglesia que ha sido coronada. Ahora se están uniendo a estos 4 seres vivientes para adorar a Dios. Y dice que se postran delante del que está sentado en el trono. Bueno, en el libro de Apocalipsis hay 6 veces que menciona que estos ancianos se van a postrar ante Dios y el Cordero. Su postura es una postura ¿de qué? De adoración. Esto es de postrarse. Esa es la postura que ellos tienen. Caen postrados ante Dios.
¿Cómo estaban identificando ellos a Dios? Bueno, por lo que ellos dicen, dice, al que vive por los siglos de los siglos. Están exaltando aquí su eternidad, como los seres vivientes también exaltaban su eternidad. Ellos también lo hacen, al que vive por los siglos de los siglos. Y luego añaden algo increíble, al final del verso 10, mira, y echan sus coronas delante del trono. Ellos estaban coronados, ¿recuerdan? Ellos estaban sentados en los 24 tronos, es la iglesia, tenían la corona de oro en sus cabezas y ahora lanzan estas coronas de oro ante el trono, a los pies del que está en el trono. ¿Qué significa esto? Que ellos saquen sus coronas de oro y la pongan a los pies del trono. ¿Qué significa esto? Que no les preocupaba para nada su propia excelencia. No les interesaba para nada su propia belleza, para nada, ¿ves? No estaban interesados en su propia santidad, no les interesaba su propio honor, no les interesaba su propia recompensa, nada de eso, absolutamente nada de eso, nada de eso. Es que tú no te sacas una corona que puede ser de tanta valía para ti en este mundo. Ellos se sacaron la corona y la dejaron a los pies del trono. ¿Qué significa esto? Que ellos están perdidos en la adoración a Dios. Están perdidos en la adoración a Dios. No les interesa nada de ellos. Diciendo que son los representantes de la iglesia, quiere decir que ellos han estado en el Bimá, que es ese juicio de la premiación, han sido recompensados, tienen esas coronas. Han recibido esa corona incorruptible, han recibido la corona de la vida, han recibido la corona del gozo, han recibido la corona de la gloria y la corona de la victoria. Todas estas coronas habla la Biblia, es la misma corona. Es el premio de estar con el Señor en el cielo. ¿Ves? Todas esas son recompensas eternas y ellos cogen y se postran y entregan eso a los pies del Señor. Y cuando este coro conformado por la iglesia se le ha unido a estos 4 seres vivientes y se encuentran esperando el momento del juicio, porque todo esto es previo, es la antesala ya de que el Señor se levante y haga el juicio. Y vemos que la iglesia está perdida en la alabanza a Dios. ¿Cómo alaba la iglesia a Dios? Está perdida en la adoración que se deshace de todo honor, se quita toda gloria, todo honor que pueda tener hacia ellos y lo pone todo a los pies del Señor, del Rey. Esta es una rendición, como la estamos viendo, voluntaria. Nadie le está obligando a ellos. Ellos lo hacen al ver la eternidad de Dios, al ver la santidad de Dios. Ellos lo hacen de la propia voluntad. Se unen al cántico de redención que hay aquí por la creación. Y mira el verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Dice, porque tú, y ahí está, porque esta es la obra de Dios en la creación. Y ellos están alabando la obra de redención de la creación. Dice, porque tú creaste, dice, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres. Qué interesante esta palabra, digno. Axios, era utilizado cuando el emperador marchaba junto a una procesión triunfal. En la Biblia de las Américas, en escritos más antiguos, no dice como la Reina Valera, Señor, digno eres, sino que dice, digno eres. Dice, Señor y Dios nuestro. Está la palabra nuestro ahí, ese pronombre personal. Y eso convence de que se trata de la iglesia. Es la iglesia la que está allí. Y el foco de la adoración está en la gloria de Dios manifestada en la creación. Ahí está el foco de la alabanza, de la honra a Dios, porque ven la creación que ha sido hecha por Él y le alaban a Dios por ello. Están alabando, ¿por qué? Porque Él creó todas las cosas. Y en efecto le están diciendo, ciertamente tienes el derecho a juzgar y redimir tu creación. La creación también va a ser redimida. Creo que esta es una respuesta a la teoría de la evolución que hoy quisiera despertarse también. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es un golpe a la evolución. Dios es el creador, ¿ves?
Todo el cielo lo sabe. Están cantando eso. Alaban a Dios porque Él es el único creador. Aunque acá en la tierra muchos no quieren reconocerlo, en el cielo están alabando lo que es la verdad. Dios es el creador, Él hizo todo. Y Él es exaltado aquí como el creador. Están celebrando a Dios como el creador. Y al mismo tiempo están celebrando su juicio sobre su propia creación. Su juicio sobre su propia creación. Mientras Dios, ¿qué hace? Porque Dios va a restaurar todo esto. Él va a restaurar su creación. Entonces están alabando a Dios por todo esto. Una y otra vez las Escrituras dicen que Él tiene todo el derecho porque ese es su mundo. Él lo creó, Él es el dueño, es su creación. Así que Él puede redimirlo también. Así que esta escena en el cielo es que Dios está a punto de recuperar y restaurar su creación. Los ángeles están listos para moverse en acción del juicio de Dios. Están ya listos moviéndose ahí. Y tanto los ángeles como los hombres glorificados que es la iglesia están anonadados, están maravillados, están adorando al gran Dios de la gloria, esperando que comience el día en que Pablo tuvo en mente. ¿Recuerdan? Romanos 8:20 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, dice, la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este pensamiento de Pablo se cumple aquí. Todo el mundo y todo lo que hay en él, hombres y ángeles, están clamando a Dios para recuperar su creación. Es una visión increíble que tiene Juan del trono en el cielo, que está listo para derramar su furia. Cuando Ezequiel vio su visión, él cayó sobre su rostro con miedo. Cuando Isaías vio lo mismo, Isaías también cayó con mucho miedo y dijo, soy hombre muerto, soy hombre muerto. Pablo, cuando tuvo su experiencia, él quedó completamente sin palabras ante esta visión, al ver lo mismo. Y Juan, cuando tuvo su primera visión, él también cayó como muerto, dice Apocalipsis 1, él cayó como muerto. Así que tú y yo no podemos tratar esta visión de una manera trivial, como si algo, la vimos, la repasamos, qué bueno, ha visto todas estas cosas y la pasamos así nomás. Creo que una visión como esta debe hacernos caer nuestros rostros ante Dios, como lo hizo la iglesia en el cielo. Debe hacernos caer nuestros rostros ante Dios, exaltándolo por un lado como santo, como poderoso, como Dios eterno, y por otro teniendo miedo debido a su santidad absoluta. La respuesta correcta de cualquier visión de Dios es caer ante Él. Esa sería la respuesta correcta ante cualquier visión de Dios, es caer ante Él, roto nuestro corazón, contrito, humillado, sintiendo nuestro pecado, espantándonos de nuestra maldad, de nuestro pecado, viendo nuestra propia indignidad, porque no podemos tolerarnos cuando estamos delante de aquel que irradia pureza y santidad. No hay otra cosa que atinar y ver lo malvado que nosotros somos, lo indigno que somos, aún de ser sus hijos, aún de ser sus hijos. Y esto se va a traducir entonces en una adoración como ellos, obediente, un corazón lleno de gratitud y un deber obediente. Debemos estar agradecidos, porque esta furia de Dios podría desatarse sobre nosotros si no fuera por la gracia de Dios en los méritos de Jesucristo, de haber muerto por nosotros. Pero podría venir sobre ti si tu salvación no es una salvación verdadera. Así que revisemos cada uno nuestras propias vidas. Si Cristo de verdad
nos ha cubierto con su sangre y que podemos estar de pie. Si no, deberíamos aterrorizarnos nosotros solamente. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el apóstol Juan y lo que tú le revelaste, que él escribiera, para que nosotros entendiésemos esto, Señor, para que podamos ver esta gloria tuya, lo que ocurrirá en los tiempos pronto, Señor, que son los tiempos finales de este mundo. Tu ira se va a desencadenar sobre el pecado y sobre los pecadores. Tu santidad, Señor, oh Padre, ayúdanos a nosotros a revisar nuestras vidas. Ayúdanos a caer rostro en tierra de una manera natural, no porque lo quisiéramos, es que no atinamos a otra cosa, no podemos atinar a otra cosa al ver tu santidad. No hay nada que atinar sino caer como muertos, Señor, porque tú ves nuestra maldad, porque tú ves nuestro pecado. Padre, estamos agradecidos a ti en medio de todo esto, a pesar de que infundes temor en nuestras vidas, también hay gracia y misericordia por medio de los méritos de Cristo Jesús. Te damos gracias por ello. Aquel que está escuchando esto el día de hoy y no tiene a Cristo, oh Padre, abre su entendimiento, abre su corazón, haz que en esta visión de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, entonces él pueda ver su propio pecado y cómo ofende a un Dios santo y cómo necesita de redención, que tú lo puedes dar en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Trae salvación a los que no te conocen y tráenos a nosotros santificación, Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para hacer una oración de despedida. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por este tiempo tan especial de podernos congregar en medio de tantas circunstancias adversas, Señor. Aquí estamos gozándonos contigo, Señor, y con nuestros hermanos, en esta comunión que tú nos das, en este ministrarnos unos a otros, en este adorarte juntos, Señor, la iglesia unida como lo quieres, el primer día de la semana, adorándote a ti, unidos todos como iglesia local. Oh Padre, gracias por permitirnos esto, gracias por traer valentía a nuestros corazones, gracias por darnos el sentido del deber de obedecerte a ti, Señor, gracias por ello. Sigue mostrándonos esta gloria, esta santidad tuya, de manera que nos hagas más obedientes a aquellas cosas que todavía no se sujetan a ti, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con tus más ricas bendiciones, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.